nuevo tema que se llama espacios vectoriales. Vamos a comenzar por definir qué es un espacio vectorial o qué conocemos como espacio vectorial. Un espacio vectorial es un conjunto no vacío. Sus elementos en general se llaman vectores y dentro de ese conjunto están definidas dos operaciones. Una operación de suma de vectores y otra de multiplicación de un escalar por un vector. Y tiene que cumplir 10 propiedades. El espacio vectorial se representa con una B mayúscula. Fíjense ahí, tenemos que B mayúscula es distinto del conjunto vacío. En general, los vectores de B se simbolizan como U, B y W. Y tienen que estar definidas dos operaciones, una operación de suma de vectores y otra de multiplicación de un escalar por un vector. Y tienen que cumplir 10 propiedades. Vamos a ver cuáles son esas propiedades. Son 5 propiedades para la suma y 5 para la multiplicación por un escalar. La primera propiedad nos dice que U más B pertenece al espacio vectorial. Significa de que tiene que ser cerrado. Que si yo agarro dos vectores que pertenecen al espacio vectorial, la suma de ellos también pertenece al espacio vectorial. 2. U más B es igual a B más U. Quiere decir que es conmutativo. 3. U más B doble es igual a U más B doble. ¿Qué significa esto? Que es asociativo, se puede asociar en grupos. 4. Tiene elemento neutro. Como no conocemos, en general, el elemento neutro lo ponemos como una M. ¿Qué hace el elemento neutro? Si tengo el elemento neutro y lo sumo a un vector U, me da el vector U. 5. Tiene inverso aditivo, o sea, tiene inverso para la suma. Ese inverso lo vamos a poner como U a la menos 1, donde U más U a la menos 1 es igual a U a la menos 1 más U, y nos tiene que dar el elemento neutro. 6. K por U pertenece a B. Esto significa que es cerrado para la multiplicación por un escalar. Significa que siempre que yo multiplique un escalar por un vector del espacio vectorial, el resultado me da también un vector del mismo espacio vectorial. 7. K por U más B es igual a K por U más K por B. Es distributiva para la suma de vectores. 8. K más L por U es igual a K por U más L por U. Es distributiva para la suma de escalares. 9. K por L por U es igual a K por L por U. Significa que es asociativa la multiplicación de escalares. Por último, el décimo nos dice que 1 por U es igual a U. Estas son las 10 propiedades que tiene que cumplir un conjunto con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector para ser llamado espacio vectorial. Si no cumple una de ellas, deja de ser un espacio vectorial.
Muy bien. Dentro de el conjunto de la materia tenemos algunas estructuras que ya son espacios vectoriales. A esos los conocemos como espacios vectoriales conocidos. Vamos a ver cuáles son los espacios vectoriales conocidos. Siguiente. Dentro de los espacios vectoriales conocidos está el espacio vectorial de matrices de orden m por n, con las operaciones de suma de vectores matriciales y multiplicación de un escalar por un vector matricial. ¿Bien? Sabemos que el conjunto de matrices de orden m por n con las operaciones de suma de matrices y multiplicación de un escalar por una matriz cumple todas las propiedades de espacio vectorial. A partir de ahora vamos a trabajar con ese espacio vectorial. Otro espacio vectorial conocido es el espacio vectorial de vectores geométricos, R3, con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector conocidos. Cumple todas las propiedades de espacio vectorial. Cuando estuvimos llevando vectores geométricos, dijimos que dos números ordenados, tales como A1, A2, pertenecían a un espacio vectorial de dimensión 2. Tres números ordenados como A1, A2, A3 pertenece a un espacio vectorial de 3 dimensiones. De aquí surgió que cuatro números ordenados corresponden a un espacio vectorial de 4 dimensiones. Y ni siquiera eso. Podemos decir de que 5 números ordenados corresponden a un espacio vectorial de 5 dimensiones. Bueno, ustedes me dirán, no puede ser cierto. ¿Por qué? Porque en el espacio solamente hay 3 dimensiones. ¿Es cierto? En el espacio, un volumen tiene 3 dimensiones. Tiene largo, ancho y la profundidad. Pero ese es un objeto de 3 dimensiones. Si solamente consideráramos de que solamente tenemos esas 3 dimensiones, ¿dónde pondrían ustedes el tiempo? Con los que he trabajado. Muy bien, siguiente. Ahora, fíjense que hemos dicho de que 4 números ordenados pertenecerían a un espacio de 4 dimensiones. 5 números ordenados pertenecerían a un espacio de 5 dimensiones. Si tuviéramos n números ordenados, tal como está definido ahí, este pertenecería a un espacio de n dimensiones. Este espacio se conoce como espacio vectorial
lineal de dimensión n. ¿Con qué operaciones? Con las operaciones de suma de vectores y multiplicación de un escalar por un vector conocido. ¿Cómo se hacen las operaciones? Se realizan de acuerdo a las reglas de números ordenados. Vamos a recordar cómo era esto. Siguiente. Ahí está. Tenemos ahí U, tiene 5 números ordenados. B tiene 5 números ordenados. U más B, ¿cómo se suma? Se suman de acuerdo a la posición que tiene. Sería A sub 1 más B sub 1, A sub 2 más B sub 2, A sub 3 más B sub 3, A sub 4 más B sub 4, A sub 5 más B sub 5. ¿Cómo es la multiplicación de un escalar por un vector? El escalar multiplica a cada uno de los elementos de los números ordenados. Tendríamos K por A sub 1, K por A sub 2, K por A sub 3, K por A sub 4, K por A sub 5. ¿Cómo sería el elemento neutro? El elemento neutro sería el elemento 0, donde todos los números ordenados son 0. ¿Cómo es el inverso? El inverso es simplemente lo opuesto. Si quisiera el inverso de U, este sería igual a menos U. Y cumple todas las propiedades. A partir de ahora también vamos a trabajar con espacios vectoriales lineales de dimensión n. Siguiente. Otro espacio vectorial conocido con el que vamos a trabajar es el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n. ¿Cómo se simboliza? Con una p mayúscula elevado a la n. ¿Con qué operaciones? Con las operaciones de suma de polinomios normal y multiplicación de un escalar por un polinomio. ¿Cómo se hacen esto? Tengo el polinomio p sub 1, que es igual a sub n x a la n, más a sub n menos 1, xn menos 1, más a sub 1x más a sub 0, x a la 0. P sub 2 es igual a b sub n, xn, más b sub n menos 1, xn menos 1, más b sub 1x, más b sub 0, x a la 0. La suma P sub 1 más P sub 2 lo que hacen es sumar los coeficientes de potencias iguales. Sería A sub n más B sub n por x a la n, más A sub n menos 1 más B sub n menos 1, xn menos 1, más A sub 0 más B sub 0, x a la 0. ¿Cómo es la multiplicación por un escalar? K por P. El escalar multiplica a los coeficientes del polinomio. K por A sub n, xn, más K por A sub n menos 1, xn menos 1, etc. ¿Cómo es el elemento neutro? El elemento neutro lo representamos como P sub 0, que es igual a 0xn más 0xn menos 1 más 0x a la 0. O sea, todos los coeficientes son 0. ¿Cómo es el inverso? Siguiente. El inverso. El inverso es P del polinomio P sub 1 a la menos 1 es igual a menos P sub 1. Sería solamente el opuesto. Este es otro de los espacios vectoriales con el que vamos a trabajar. Entonces, son 3 los espacios vectoriales con los que vamos a trabajar. 1, el espacio vectorial de matrices de orden m por n. Segundo, el espacio vectorial lineal de dimensión n. Y
el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a n. ¿Existen más espacios vectoriales? Pueden existir, pero para eso tenemos que comprobar primero que sea un conjunto no vacío, tiene que tener elementos. Segundo, que estén definidas las operaciones de suma y multiplicación por un escalar. Y luego que cumplan las 10 propiedades. No cumple una propiedad, ya no es un espacio vectorial. Vamos a ver un ejemplo. Dice, sea el conjunto de matrices cuadradas de orden 2 por 2. Fíjense, al decirnos matrices cuadradas de orden 2 por 2, sabemos que esos existen. Por tanto, es distinto al vacío. Nos pide determinar si forma un espacio vectorial para las operaciones definidas de la siguiente manera. O sea, nos van a definir la suma y la multiplicación por un escalar. La suma. Tenemos la matriz A de orden 2 por 2 y la matriz B de orden 2 por 2. Y nos dicen que A más B es igual a A sub 1, B sub A11, B11, A12 más B12, A21, B21, A22 más B22. Fíjense qué es lo que hace esta suma. Lo que hace es los elementos de la primera columna los multiplica a los elementos de la segunda columna. A los elementos de la primera columna, pero de la segunda matriz. Y los elementos de la segunda columna los suma a los elementos de la segunda columna de la segunda matriz. Así nos definen esta operación. Ahora, para poder ver si forma o no un espacio vectorial con estas operaciones, tenemos que comprobar si cumplen todas las propiedades. Y nos dicen que K por A es igual a K por A11, K por A12, K por A21 y K por A22. Esta multiplicación por un escalar es la multiplicación normal. Sabemos que con eso podemos trabajar. Veamos la primera propiedad. Dice que si A y B pertenecen a el espacio vectorial, A más B también deben pertenecer a ese. Fíjense, tenemos que la matriz A es una matriz de orden 2 por 2 y la matriz B también es de orden 2 por 2. La suma de ellas también nos da una matriz de 2 por 2. Por tanto, cumple la primera condición, es cerrado para la suma. Siguiente. La segunda propiedad nos dice que A más B debe ser igual a B más A. Entonces hacemos A más B. Sabemos a qué es igual a más B. Es igual a A11, B11. Ahí tenía que ser A12 más B12, por favor. Ahí se equivocaron. A21 por B21. A22 más B22. Y esto dice que es igual a la suma de B más la suma de A. Muy bien. El miembro de la izquierda ya sabemos que es igual a A11, B11, A12 más B12, A21, B21, A22 más B22. Igual. Muy bien. Procedemos a hacer la suma que nos han dado y nos da B11 por A11,
B12 más A12, B21 por A21, B22 más A22. Como ven, son iguales. Son iguales. Cumple entonces la segunda propiedad. La tercera propiedad nos dice que A más B más C debe ser igual a A más B más C. Muy bien. Para poder entenderle mejor, vamos a tomar matrices numéricas. Y tenemos que A va a ser igual a 2, 3, menos 1, 4. B va a ser igual a 3, 1, 2, 0. Y C igual a menos 1, 4, 2, 1. Muy bien, ¿qué tenemos? Que tenemos que sumar A más B más C igual a A más B más C. Entonces sumaremos A más B, o digo B más C. Hacemos la suma y nos da menos 3, 5, 4, 1. No es 0, por favor, porque 0 más 1 nos da 1. Ahora A más B, ¿a qué es igual? 6, 4, menos 2, 4. Si eso los emplazan arriba, van a ver que cumple. ¿Ya? Cumple. 4. Elemento neutro. No sabemos si tiene elemento neutro o no. Entonces tenemos que comprobarlo. Para comprobar, tenemos que tomar en cuenta que la matriz A más el elemento neutro, que tiene que ser una matriz, también tiene que darnos como resultado A. Como no conocemos la matriz neutra, ponemos que la matriz neutra N va a ser igual a X, Y, Z y T. Y hacemos A más el elemento neutro y eso tiene que darnos A. Haciendo la suma correspondiente nos da 2X, 3 más Y, menos Z, 4 más D. Y esto tiene que ser igual a 2, 3, menos 1, 4. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una igualdad de matrices. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando sus elementos correspondientes son iguales. Quiere decir que 2X tiene que ser igual a 2. Y de aquí sale que X es igual a 1. Luego, 3 más Y tiene que ser igual a 3. De ahí sale que Y es igual a 0. El otro elemento, menos Z, tiene que ser igual a menos 1. De ahí sale que Z es igual a 1. Y por último, 4 más T tiene que ser igual a 4. Y de ahí sale que T es igual a 0. Miren cómo quedó la matriz que es el elemento neutro, N. Dice que el elemento neutro para estas operaciones es igual a 1, 0, 1, 0. Entonces existe. Pasamos a la siguiente propiedad. Siguiente. Aquí se han equivocado. La quinta propiedad es elemento inverso. Si existe inverso para todas las matrices, ¿ya? ¿Cómo es el inverso? Dice que una matriz A más el inverso de A, ¿qué tiene que darnos? Tiene que darnos el elemento neutro. Muy bien. Agarramos la matriz A. 2, 3, menos 1, 4. Más. Como no conocemos a esta inversa, vamos a ponerle como C11, C12, C21 y C22. Y esto tiene que ser igual al elemento neutro. El elemento neutro es la matriz 1, 0, 1, 0. Muy bien,
hacemos operaciones. Tendríamos, la suma nos da 2C11, 3 más C12, menos C21, 4 más C22. Y esto tiene que ser igual a 1, 0, 1, 0. ¿Qué tenemos? Otra vez una igualdad de matrices. Para encontrar los elementos, lo que hacemos es igualar sus elementos correspondientes. Y tendríamos 2C11 igual a 1. Y de ahí sale que C11 es igual a 1 medio. 3 más C12 es igual a 0. Quiere decir que C12 es igual a menos 3. Menos C21 es igual a 1. Significa que C21 es igual a menos 1. 4 más C22 igual a 0. De aquí sale que C22 es igual a menos 4. Luego, como existen los valores C11, C12, C21 y C22 de la inversa, entonces significa que tiene inversa, cumple. La siguiente propiedad. Siguiente. La sexta propiedad nos dice que K por A debe pertenecer a las matrices de orden 2 por 2. Hemos visto que multiplicar K por una matriz A era una multiplicación común y cociente, entonces cumple. La séptima propiedad nos dice que K por A más B es igual a K por A más K por B. Muy bien, reemplazamos K, tendríamos A más B, y esto tiene que ser igual a K por A más K por B. K, hacemos la suma y nos da 6, 4, menos 2, 4. Y esto tiene que ser igual a ¿qué? Fíjense que K tiene que multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Tendríamos 2K, 3K, menos K, 4K, más 3K, K, 2K y 0. Muy bien, hacemos la suma de matrices y la multiplicación de un escalar por una matriz. En el miembro de la izquierda multiplicamos K por los elementos de la matriz. Nos da 6K, 4K, menos 2K y 4K. Igual, en el miembro de la derecha tenemos que hacer la suma de matrices. Desde luego, la suma que nos han indicado. Y nos da 6K cuadrado, 4K, menos 2K cuadrado y 4K. Fíjense, tenían que ser iguales, pero no son iguales. Fíjense en el primer miembro, la fila 1, columna 1, de la izquierda es 6K y de la derecha es 6K cuadrado. Por tanto, como no son iguales, significa que no cumple esta propiedad y no es un espacio vectorial. Esa es la forma como se procede para saber si un conjunto con unas operaciones dadas es o no un espacio vectorial. Si esto nos hubiera dado que cumple, hubiéramos pasado al 8, si nos daba que cumple al 9, hasta el 10. Si todos cumplían, entonces era un espacio vectorial. En este caso, no es un espacio vectorial. Muy bien, por hoy vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas.
Ingeniero, Sí, cuando nos dé algún ejercicio, sí o sí es necesario comprobar por las 10 propiedades o no. si es que todos les cumplen, sí, pero fíjense en este caso, la séptima propiedad no cumple y es hasta mañana o hasta el